El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Gracias, Dios. Dígaselo, gracias, Dios. Gracias, tú eres Dios grande, Señor. Yo te bendigo en esta hora, porque tú tienes palabra de bendición para mi vida. Yo renuncio a toda oposición, a todo lo que es contrario, para que yo crezca en la fe. Renuncio y echo fuera todo estorbo para que yo pueda recibir la palabra en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Dale una ofrenda a tu Dios. E invitamos a los telespectadores de todo el mundo a quedar en sintonía, porque Dios quiere bendecirnos hoy con la palabra. Tomen asiento, por favor. Hoy vamos a hablar de 3 tipos de personas. Vamos a hablar del cristiano, del religioso y del no creyente. Así que presten atención. En el mundo hay millones de personas y millones de religiones. Hay muchos que creen en una fuerza superior y otros que no creen absolutamente en nada. En nada que guarde relación con espíritus, con divinidades. Pero algo que a menudo podemos encontrar, y cuando entramos más profundamente en estos temas, lo que encontramos es confusión y posiblemente muchas dudas. Porque normalmente la gente desconoce la diferencia entre un creyente y un religioso. Por eso a veces las personas le dicen: vos sos religioso, vos hablás de las cosas de Dios. ¿Podés orar, por favor, por esto? Porque la gente no entiende la diferencia que hay entre un creyente, un religioso y un no creyente. También hay quienes tienen dudas al respecto de la diferencia entre lo que es realmente creer en un Dios verdadero. Y si tienes dudas, entonces necesitas aprender más. Y por eso tienes que prestar atención, porque lo que quiero enseñar hoy es algo que distingue al creyente de un religioso y de un no creyente. Vamos a ver 3 tipos de personas o 3 tipos de hombres: David, Joab y Ornán o Araúna el Jebuseo. Uno era un cristiano, David era un cristiano, Joab era un religioso y Ornán era un no creyente. El mayor pecado que cometió David no tenía nada que ver con el adulterio con Betsabé. Todo el mundo piensa así, que el peor pecado de David fue el adulterio con la mujer de Urías. En Primera de Crónicas, capítulo 21, registra que David censó al pueblo. El pecado con Betsabé fue un pecado de la carne, pero el pecado del censo fue un pecado a nivel espiritual. Hay pecados a nivel carnal y hay pecados a nivel espiritual. En esa ocasión, David le dijo a Joab, que era su comandante en jefe, y también le dijo a los príncipes del pueblo: vayan, hagan un censo en Israel
desde Berseba hasta Dan, e infórmenme cuál es el número de la gente de guerra que tenemos para que yo lo sepa. Pero a Dios no le agradó esa decisión. Porque David no estaba deleitándose en el Señor, estaba deleitándose en su propia fuerza. Lo que lo motivó a censar el pueblo fue el pecado de incredulidad. David estaba confiando en el número de sus soldados en vez de confiar en Dios. Y a pesar de que Joab, el comandante en jefe, le dijo al rey que no lo haga, su autoridad, la autoridad de David pesó más y terminó censando al pueblo. Había en Israel en aquel entonces 1.100.000 hombres de guerra y en Judá 470.000. O sea que en total había 1.570.000 soldados, sin contar la tribu de Leví y sin contar la tribu de Benjamín, porque para Joab la orden era abominable y él se negó a terminar el censo. En la época de Moisés, cuando Moisés censó al pueblo, solamente habían 603.000 hombres. Y entonces podemos ver la gran diferencia en la época de David. David se había olvidado que cuando Goliat se pavoneaba, avergonzando al ejército de Israel, y él era un niño pastor, no tomó censo. Lo que él tomó fue su honda y 5 piedras. Y solamente usó una de las 5 piedras para derribar al gigante. Cuando uno tiene 1.600.000 hombres respaldándole, cree que ya no tiene necesidad de buscar a Dios. Y ese fue el pecado de David. En vez de creer que Dios proveería para él, prefirió confiar en los números. Y este es un pecado clásico de incredulidad. Por lo tanto, es un pecado mayor. De igual manera, cuando uno tiene todo en la iglesia, tiene músicos, tiene cantores, confía en lo que tiene y a veces no sabe lo que tiene. Pero cuando uno no tiene nada, está todo el tiempo dependiendo de Dios. Y Dios considera la incredulidad el asunto más serio. ¿Por qué? Porque Satanás siempre está detrás de la incredulidad. Él pone la incredulidad en nuestros corazones y en nuestras mentes para que no confiemos en Dios. Siempre Él nos está instando a poner nuestra confianza en los hombres, en lo que saben, en sus teneres, en su trabajo, en su dinero, en sus ingresos. Y esos vienen a ser los ejércitos en los que confía el hombre. Y Dios va a permitir que nos aplacemos para que nuestra confianza esté solamente en nuestro Dios. Muchas personas hoy en día confían en sus ideas, confían en sus planes, en sus propias estadísticas y no en el Creador. Confían en la computadora y no en Cristo. Confían en números y no en el nombre del Señor. Y esto se convierte en un pecado de estadísticas. Después de esto, David aprendió su lección. Salmo 118, 8 y 9. Él escribió: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. David era tan humano como cualquiera de nosotros.
Confiamos en Dios para la salvación, pero no confiamos en Dios para los problemas de la vida. Igual le pasó a David, miró a su alrededor, miró a sus enemigos y se preguntó, ¿qué cantidad de ejército tengo yo para entrar en guerra con mis enemigos? Y él quiso saber si su ejército era lo suficientemente grande y se olvidó por un momento de Dios. Se olvidó que Dios era más que suficiente para derribar todos los gigantes en cualquier nación que amenazara a Israel. Así que en un momento de falta de fe, David tomó el censo. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? No hemos confiado en Dios y hemos puesto nuestra fe en otra cosa. Por eso después que David censó al pueblo, le sobrevino una gran mortandad, de donde según la Biblia murieron 70,000 hombres, sin contar mujeres, sin contar niños, por causa de una peste enviada por Dios como castigo. No por el censo en sí, sino por la motivación que ésta llevaba en el corazón del rey. ¿Y por qué muere gente inocente? Porque la misma gente estaba como su rey, confiando en lo mismo que estaba confiando el rey David. Entonces, estamos viendo un cristiano o un creyente, se trata del rey David. Después de hacer el censo, el hombre recapacitó y entendió el daño de su mal comportamiento. Y entendió que traería una consecuencia su pecado. Y tenía que afrontar las consecuencias. La gente siembra, pero no quiere cosechar. Se olvida que hay una ley en la Escritura de la siembra y la cosecha. ¿Dios perdona nuestros pecados? Sí, pero las consecuencias no las elimina. Las tienes que pagar. Y eso es lo grave, y eso es lo doloroso, y eso es lo tremendo, que Dios nos perdona sí, pero tenemos que pagar las consecuencias de nuestro pecado. Porque el padre que no disciplina a sus hijos no le ama. Fíjese que los hijos que quieren más a sus padres son los que han llevado. Ahora, para aclarar un poco el porqué del alto costo de estas vidas, debemos entender o tener bien en claro que David, además de ser una persona común como cualquiera de nosotros, era el rey. Y si el rey peca, la autoridad política peca, el presidente de una nación peca, se hace un pecado colectivo. Él era el rey. Y el rey era una figura de autoridad. Representaba a la nación entera. Entonces tenía que caer el castigo sobre la nación. Si lo queremos comparar con algo más pequeño, lo podemos comparar con el padre de familia. El padre de familia es la cabeza de la familia. Pero si la cabeza de la familia peca, arrastra a toda la familia en las consecuencias, en el castigo, en la disciplina. David tenía autoridad y tomó malas decisiones, trajo mortandad entre el pueblo, pero recapacitó. Supo que se había equivocado feo. Pidió perdón, reconociendo su maldad y rogando e intercediendo delante de Dios para que el pueblo no sufriese el castigo por su falta. Y el ángel de Jehová, Jesucristo,
reconoció su sinceridad, reconoció sus frutos de arrepentimiento. Y por eso le dijo, construime un altar de adoración en tal lugar. Así que con la rapidez que tenía David subió al monte hasta la era de Ornán o de Araúna el Jebuseo y le compró la propiedad por 600 siclos de oro. Un precio bien alto, pero un precio justo. Cuando Araúna escuchó que David quería el lugar para ofrecer un sacrificio a Dios, él le quiso entregar todo. Le dijo, aquí están los animales, aquí puede usted tomar los trillos o el yugo de los animales para su leña, aquí está la tierra, usted ofrezca el sacrificio. Y él le dijo, no voy a ofrecerle a Dios nada que no me cueste. Y eso es lo que nosotros tenemos que grabarnos en la cabeza. A un rey no se le ofrece cualquier cosa, cualquier burrera. A un rey se le ofrece lo mejor. Y este es el mejor ejemplo que tenemos en la Escritura. David sabía esto, que a Dios no se le ofrecen cosas que no cuesten nada. Ese lugar había sido escogido por Dios para que se levante un altar de adoración. Y cuando se levantó el altar, el olor grato del sacrificio agradó a Dios y paró la mortandad en el pueblo. Otro tipo de hombre es el religioso. Y aquí lo tenemos a Joab. Como dije, Joab era el comandante en jefe de David. Se da por sentado que este religioso era creyente, aunque no todo creyente sea religioso, ya que se asume que quien sigue una religión determinada es porque cree en la divinidad que en dicha religión se venera. Pero para algunos podría ser un asunto discutible, dado que hay quienes pertenecen a ciertas religiones por motivos no necesariamente relacionados en el ámbito espiritual. Hay personas que dicen, yo he sido cristiano desde niño, pero a pesar de ser cristianos desde niño, no viven en la fe desde niño. Porque Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. Y el que quiere ser hijo tendrá que arrepentirse, aunque sea hijo de cristiano. O sea que este hombre estaba al lado de David. Sabía que David era un adorador. Sabía que David era un verdadero creyente. Pero era un religioso. Se caracterizaba por ser un creyente que con frecuencia hacía cosas que no estaban acorde con la voluntad de Dios. Una persona que lleva adelante rituales propios de la corriente religiosa, que sigue con mayor frecuencia, que ve pero no cree. Solamente hace lo que ve, pero no cree. Ese es un religioso. Y ese religioso se puede convertir en un fanático. Joab había apoyado lealmente a David y obedeció sus órdenes, incluso sabiendo que estaban en contra de la voluntad de Dios. Y sin embargo, él hacía lo que quería, porque muchas veces actuó en contra de la voluntad de Dios. Mató, como dice la Escritura, a Aner, a Absalón, a Amasa. Y aquí vemos los intereses de Joab que se mezclaron
con el servicio al rey. ¿Por qué los mató a ellos? Porque eran una amenaza a su posición. Así que a sus propios ojos, él se libró de gente que podía ocupar su lugar. Hay muchos cristianos que solamente se sirven a sí mismos, aun cuando digan que sirven a Dios. Ya les he dicho que el cristianismo no es el servicio que nosotros le dedicamos a Dios. El cristianismo es una relación con Dios y esa relación es la que te va haciendo transparente. Joab aparentemente trató de persuadir a David. No está bien esa decisión de censar, porque eso no va a agradar a Dios. Pero sin embargo, hizo el censo. La orden fue dada y Joab acató la orden, aunque a medias, pero la acató porque estaba resguardando su propio cargo, por si acaso. Cosa que si Dios quería cambiar de reino, él pensaba que Dios iba a decir a Joab, lo voy a poner en el reino, porque no quiso acatar completamente la orden del rey de censar. O sea que él se mantuvo con una carta en la manga por si acaso. Y esa era la costumbre. Y eso es ser religioso, por si acaso. Para que no digan, para que no hablen. Por eso les digo que lo que debe importarles es lo que Dios piense de cada uno de nosotros. Veamos un no creyente. En este caso Araúna. Araúna el Jebuseo. O sea que era de la tribu de Jebús. Era de la zona de los cananeos. Un hombre sencillo y respetuoso de su autoridad, respetuoso de su rey, respetuoso del Dios de su rey. Y aunque no era un practicante del judaísmo, él reconoció al ángel de Jehová y no temió, porque él lo vio al ángel de Jehová. Sus hijos también lo vieron que estaban con él. Los hijos corrieron a esconderse cuando le apareció el ángel de Jehová ahí en su era, en su terreno. Así que Araúna vio llegar al rey David, se postró en tierra delante de él como era costumbre, y este hombre que no era creyente dio todo lo que tenía. Cuando él vio llegar al rey David, rápidamente se postró y le dijo: aquí están los animales, aquí están mis herramientas, aquí está el lugar, levante mi rey un altar de adoración a Jehová. Era un hombre que cuidaba de su familia, cuidaba de su sustento. Pero sin embargo, él no cambió de parecer. Aquí están, haga lo que tiene que hacer. Y cuando una persona es así, es un terreno fértil para Dios. Porque esa era el lugar donde se separaba el trigo de la cizaña. Y representa también la relación entre la novia y el novio. Representa también la relación entre la iglesia y Jesús, donde Dios se agrada de levantar su tabernáculo, su altar, porque en ese mismo lugar se levantó el templo de Salomón. Luego de que este hombre entregara todo lo que tenía. Pero David tenía otra costumbre, estaba en un nivel mayor y dijo: no voy a entregar nada que no me cueste a mi Dios. Y puso uno sobre otro.
los 600 siclos de oro. Ahora, ¿cuál de estos hombres querés ser? ¿Como David? O más bien, ¿cuál de estos hombres eres? ¿David, Joab o Araúna? El monte de Moriah es el lugar donde Salomón comenzó a construir el primer templo de Jerusalén y estaba ubicado en la era de Araúna u Ornán el Jebuseo. Es el mismo monte donde Joab trató de convencer a David de que no llevara a cabo el censo, pero David estaba determinado a hacerlo. Y después de 9 meses regresó Joab con los resultados. Y ese fue el momento cuando le vino el cargo de conciencia y dijo: he pecado grandemente con lo que hice. El pecado, como dije antes, fue un pecado de incredulidad. David puso su confianza en los números y en su riqueza y dejó a un lado el poder de Dios. Y en esa ocasión Dios le dio 3 opciones para que David eligiera su castigo. Le dijo: 7 años de hambre. En segundo lugar, le dijo: huir 3 meses delante de tus enemigos. Y en tercer lugar, le dijo: 3 días de plaga entre el pueblo. David no sabía qué escoger. Estaba angustiado, pero dijo: mejor es que caigamos 3 días en manos del Señor, porque su misericordia es muy grande. Y eso es lo que dice la Escritura. El amor y la misericordia de Dios son inagotables. Quiere decir que nunca se acaban. Son perennes, son continuas, son inagotables. Y a eso nosotros debemos apuntar. Que la misericordia de Dios caiga sobre nuestras vidas y su amor, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre nosotros. Él pensó y dijo: ¿qué vamos a hacer? Mejor es 3 días de plaga en medio del pueblo. Y en esos 3 días murieron 70,000 hombres. Y cuando el ángel de Jehová extendió la mano para destruir Jerusalén, dice la Escritura, el Señor se arrepintió de aquel mal. En ese momento Araúna estaba trillando. Estaba con sus 4 hijos, porque antes los hijos trabajaban con los padres. No había ley que diga no hagan trabajar a los hijos. La ley era que los hijos debían trabajar con los padres para enseñarles a trabajar. Y cuando ellos vieron el ángel de Jehová parado ahí en la era, escaparon los 4 muchachos y lo dejaron a su padre. Entonces ese lugar, la era de Araúna, se convirtió en la era de la santificación, que significa apartados del mundo y sacar al mundo de dentro nuestro. Debemos dejar de confiar en la carne, en la fuerza, en el entendimiento, en el talento y en cualquier otro recurso humano y poner nuestra confianza solo en Dios. Escuche bien. ¿Qué eres al final? ¿Eres un creyente? ¿Eres un religioso? ¿O eres un no creyente? Cada persona decide, pero no hay que olvidar la cosecha. Dios te va a perdonar, te vas a arrepentir, te vas a perdonar, sí, porque Él pagó por nuestros pecados, pero las consecuencias las vas a tener que pagar. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.